Y con Fanny Vega, aquí en Política, Producción y Trabajo, nos vamos a ocupar de algo más cercano en el tiempo y en la historia, porque estamos remitiéndonos a una decisión presidencial de la semana pasada. La semana pasada la Presidenta de la Nación anunció una modificación, algunas modificaciones que se van a hacer al régimen, sobre todo el que está vinculado a los accidentes laborales, a las ART, como las conocemos. Aseguradoras de riesgo del trabajo, para traducir la sigla, porque no siempre entendemos lo que significan las siglas. Y con las aseguradoras de riesgo del trabajo tal vez tenemos una poca relación como ciudadanos en el lenguaje cotidiano. Por eso es que buscamos a dos especialistas, al doctor Luis Folena, asesor legal de la Asociación PYME, y al doctor Ignacio de Jauregui, del Departamento Legal de CAME. Muchas gracias por estar aquí en Política, Producción y Trabajo. Y les pediríamos que traten de sintetizarnos cuál era el problema que había antes con las aseguradoras de riesgo del trabajo y cuál es la solución que aporta esta decisión presidencial de permitir que haya mutuales, inclusive entre trabajadores y empresas, que puedan asegurar los riesgos del trabajo que hoy se aseguraban a través de un sistema privado. Doctor Luis Folena. Sí, allá por el año 95 se dicta una ley que es esta, la 24557, que pretendía solucionar el problema de las enfermedades y accidentes del trabajo. Y en realidad generaba en la práctica una especie de ciudadano de segunda, que era el trabajador por el solo hecho de ser trabajador. Entonces, frente a un mismo accidente, el trabajador cobraba un tope de 55.000 pesos y un ciudadano común podía cobrar 300, 400, 500.000 pesos, entre otras barbaridades jurídicas. Esto fue generando resistencia, se hicieron pleitos, se plantearon inconstitucionalidades, en fallos de primera instancia empezaron a hacer lugar, y finalmente en el 2004 la Corte dijo: es inconstitucional esto y otras cosas más, otros aspectos más de la ley. Ahora, esto que bienvenido sea, porque era realmente un sistema injusto, trae un vacío legal, porque había leyes que son inconstitucionales en parte. Y eso generaba que las pymes y los trabajadores muchas veces estuvieran desprotegidos frente a un siniestro de salud. Doctor de Jauregui. Sí, bueno, como comentaba el colega, desde el año 2004 se produce esta suerte de inconstitucionalidad de algunas de las partes de la Ley de Riesgo de Trabajo, y se produce un gran incremento en la litigiosidad, gran cantidad, miles de juicios que se van incorporando, porque bueno, los jueces, al decretar la inconstitucionalidad de algunos artículos de esta ley, motivaron a que muchos empleados y muchos abogados vieran esto que se dio en llamar la industria del juicio, de incrementar los juicios laborales por accidentes y enfermedades del trabajo. Esto provocó que muchísimas empresas se colocaran en una situación difícil, con sentencias para ellos ruinosas, donde las ART realmente no acompañaron a las empresas, a pesar de que estaban cubiertas por sus seguros y por los costos que ellas venían afrontando. Así que realmente para las pymes, sobre todo, se vivió desde el año 2004 hasta ahora una situación de incertidumbre en muchos casos. Traduciendo entonces, en síntesis, esto que ha expresado la Presidenta de la Nación, de alguna forma representa lo que venían demandando los empresarios, sobre todo el sector pyme. Claro, vos sabés que, Fanny, que lo que más nos entusiasma desde la Asociación PYME, de la cual yo en este caso represento en este programa, es que se ha conseguido un proyecto de ley que es bastante justo, es bastante razonable para todos los sectores. Ya no se trata de pensar solo en el kiosco chico, en la pyme, sino de pensar en un sistema que dé una solución integral y justa, porque mañana el dueño de una pyme puede tener una hija o un hijo que trabaja en relación de dependencia y sufrir un accidente. Entonces, es un sistema bastante equitativo, de ahí el apoyo que ha tenido hasta de los sindicatos. ¿En qué favorece a los trabajadores esta modificación en el contexto jurídico de las ARTs? Yo creo que esta ley tiene fundamentalmente dos aristas o dos vértices por las que la tenemos que ver. Por un lado, por la posibilidad de lo que se habló tanto tiempo, que es el tema de la doble vía, que propone una solución
a lo que era la doble vía, es decir, lo que los trabajadores reclamaban a la ART y después iban a hacer un juicio reclamando mayores indemnizaciones. Esta ley limita, es decir, ejerce una opción no acumulable, es decir, o sea, se opta por el régimen de la ART o se inicia un juicio por la acción civil donde deben probar esos mayores indemnizaciones. Se incrementa las indemnizaciones y se establece un índice de actualización. Uno de los problemas que estaba teniendo era que no había una actualización permanente, entonces las indemnizaciones quizás quedaban rezagadas en el tiempo y bueno, eso motivaba mayor litigiosidad. Ahora se establece con esta ley una actualización semestral que va a ir manteniendo actualizadas justamente las indemnizaciones. Y lo otro tiene que ver con los costos que significaban para las empresas este sistema, que era un poco también lo que recién comentabas, Ricardo, con respecto a las mutuas, que ya estaba prevista en la anterior ley de riesgo de trabajo, pero que no estaba reglamentado. El jueves de la semana pasada salió el decreto que reglamenta y establece la concepción de cómo se podrán establecer las mutuas de trabajo entre sindicatos y sectores empresarios, de manera de también generar reducción de costos en el sistema de riesgo de trabajo que vayan realmente a las prestaciones a los trabajadores y no a un sistema de empresas de seguros que lamentablemente no acompañaron durante estos últimos años. A ver si entiendo, estamos en una situación rara en la que se benefician con una decisión tanto empresas como trabajadores. Justamente eso es lo bueno de este proyecto. O sea, primero, los trabajadores podrían cobrar en un plazo máximo de 15 días desde determinada la incapacidad, lo que antes era en interminable cantidad de pagos. Empecemos por ahí. Subir la indemnización de 180.000 a 500.000, que con el daño moral podría ir a 600.000, no es poca cosa, además del índice que dice mi colega. Plantear un tope de un 20% como máximo de costo no retribuible en prestaciones médicas para el costo que las aseguradoras le puede cobrar a la pyme es otro beneficio adicional. La caída de la litigiosidad que seguramente va a haber va a significar que el incremento que las pymes van a pagar de cuota, que va a ser alrededor de un 19,7, en realidad va a ser un costo fijo que lo pueden acumular, lo pueden asumir, pero que va a bajar la litigiosidad, con lo cual va a desaparecer la incertidumbre de si la pyme, ante una contingencia de salud de un trabajador, va a poder satisfacer ese problema, esa necesidad o no. No sé si soy claro. O sea, tenemos un mejor marco jurídico, más confiable para el trabajador y para la empresa. Certeza y protección para todos los actores involucrados. Y el tema de las mutuas, yo quisiera agregar, hace que lo que ahora es una tendencia a la concentración en el mercado, por la cual solamente 10 ART tiene el 80% de las pólizas, se pueda democratizar, como bien decía el colega, en entidades civiles sin fines de lucro que también van a bajar el costo y van a mejorar la prestación médica. Es decir, que se está dando un cambio radical. Una síntesis sabia de las diferentes visiones, de los diferentes intereses que estaban enfrentados. ¿Hay alguna otra necesidad que para el sector pueda ser útil en este sentido? A mí lo que me parece que lo que va a haber que estar muy atento, no sé, el doctor, que me gustaría también su opinión, sería cómo va a marchar esto, porque después, Ricardo, vos sabés que más allá de la ley, que seguramente saldrá, habrá que ver qué es lo que dicen los jueces sobre esa ley y los distintos sectores involucrados. Pero eso, bueno, será... Esto va a empezar a surgir hoy, que en el mismo Senado y en la comisión correspondiente empiezan los principales funcionarios del gobierno nacional y otros sectores involucrados a tratar el proyecto en sí. Justamente. Muchísimas gracias, doctor Luis Folena y doctor Ignacio de Jauregui, por estar aquí tratando de poner un poco de claridad sobre un tema que no está tan claro para el ciudadano común. Esperemos haber aportado algo de luz en este tema de las ARTs y la nueva situación jurídica en que están aparentemente favoreciendo tanto a las pequeñas y medianas empresas como a los trabajadores. Vamos a nuestra segunda pausa y seguimos en Política, Producción y Trabajo.